Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez dedicado al fenómeno migrante y su impacto en la sociedad panameña. Para ello traeremos a la profesora Griselda Castillo, quien nos hará un análisis crítico justo después de la pausa. No te lo pierdas. Le damos la bienvenida a este año 2018 a los estudiantes de primer año y también a los estudiantes que continúan sus estudios. Este año es muy especial porque se conmemora los 100 años de la Reforma de Córdoba, precursora de la autonomía universitaria que tenemos todas las universidades públicas, y también se celebra los 100 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Así que los exhortamos a que ingresen, estudien con pasión, con dedicación, esmero, con amor a ustedes, con amor a su familia y con amor a la patria. Fenómeno migrante y su impacto en la sociedad. Profesora Griselda Castillo, bienvenida a Reescribiendo la Historia. ¿Qué le viene a la mente según sus estudios, según su apreciación, el fenómeno migrante y su impacto en la sociedad panameña? Buenos días, respetados televidentes. Buenos días, Magíster Jonathan Chávez. Como panameños nos viene a la mente, y como cientista social, conocer que Panamá, de manera particular, tiene toda una historia de migración. Y la historia de las migraciones en Panamá no comienza recientemente. La historia de las migraciones en Panamá comienza, ¿verdad?, una vez que en el Istmo se asientan aquellas primeras poblaciones que lograron atravesar el estrecho de Bering y entre muchas otras que bajaron por el continente, decidieron que este era el hábitat en el que se iban a amoldar y al nuevo hábitat al que se iban a adaptar. A lo largo de nuestra existencia como nación, hemos tenido grandes oleadas de migraciones, de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y viceversa, de oeste hacia el este. Entonces, profesora, ¿por qué esta circunstancia, este contexto actual, un poco diría yo hasta morboso con el término migración, con el término xenofobia? Creo que hay como un mensaje, no sé, no entiendo porque todos los expertos me dicen, Jonathan, pero es que este es un país de migrantes, no te asustes. Lo que pasa es que tú eres joven, pero iniciando el siglo XX, iniciando el siglo XIX, en la colonia siempre la panameñidad la han construido los migrantes, locales, regionales o extracontinentales. Entonces, un poco eso me llama mucho la atención y fue la causal de la génesis de hacer este programa, desmitificar ese miedo, esa ligación que queremos hacer hoy día, o no sé quién quiere hacer hoy día sobre fenómeno migrante, xenofobia o crisis en el país. De alguna manera las tres cosas van juntas. No de la forma en que la mayoría de la gente supone, profesor. Van juntas porque efectivamente las grandes migraciones, incluidas las migraciones recientes a nuestro mismo, no son migraciones que nacen espontáneamente. Son fenómenos. Y recuerde que una cualidad superlativa de los fenómenos es que de alguna forma podemos verlos, tocarlos, y aún aquellos que no podemos ver o tocar, podemos sentirlos. No necesariamente migración va unida a xenofobia. Ese es un nuevo cariz y ese es un nuevo tema que se ha estado incorporando precisamente en estos momentos contemporáneos. Normalmente las migraciones, que son concebidas como grandes movimientos de población que nacen además desde la base de las sociedades, tienen una génesis ¿en qué? Tienen una génesis precisamente en la base de vida material de la sociedad. En los países donde usualmente los recursos naturales, las materias primas, ¿verdad?, y eso incluye también la fuga de cerebros, van a incrementar, a engrosar y a alimentar el caudal y el capital y el desarrollo y el crecimiento social de las grandes potencias, llega un momento en que se va estrechando la brecha de pobreza.
Y la brecha de pobreza entonces origina desde la base desde la que salieron todos esos recursos naturales, grandes movimientos migratorios. Usualmente los movimientos migratorios para la mayoría de los migrantes, ellos lo hacen dominados por la idea de que voy a buscar una vida mejor. Nosotros recibimos cada día ejemplos con las grandes migraciones que se dan a Estados Unidos, donde ya es una frase cliché aquella de que la gente va a buscar el sueño americano, mejores días para sus mejores hijos, días etcétera. para sus hijos, para su familia, y para nosotros los panameños, aquella frase que de repente nos parecía conocida, pero que nos era extraña, ya está comenzando a formar parte también del léxico de quienes emigran a Panamá. No van a decir ellos que buscando el sueño panameño, pero sí pensando, vamos para Panamá, porque allá la cosa está mejor. Profesora, una de las aristas que he visto que muchos cientistas sociales, incluso personas en el ámbito intelectual manejan es el problema de la mano de obra panameña desplazada por la mano de obra más barata, voy a ser puntualmente de nicaragüenses, colombianos y venezolanos. ¿Qué tanto hay de realidad y qué tanto hay de mito? Porque por otro lado, los empresarios tienen su discurso también. Otros científicos tienen otro discurso. Entonces, la población común que nos ve y nos escucha queda, pero caramba, ¿quién dice la verdad? Unos dicen que ellos están más calificados y más bueno, bonito y barato. Mejor calificados, cobran menos y hacen las cosas eficientemente. Otros dicen de que aquí hay suficiente para todos porque este es un país pocamente poblado. Entonces, a mí me gustaría que usted nos orientara un poco desde el punto de vista antropológico y orientársenos a la gente porque hay mucha duda, hay mucha incertidumbre al respecto. Y la gente tiene derecho a saber. Mire, profesor Chávez, recuerde que nosotros, como especie, existimos en dos universos. Un universo físico que no depende en absoluto de nosotros. Y un universo sociocultural construido entera y completamente por nosotros. Todo lo que nosotros levantamos, edificamos a nivel material o inmaterial son eso que llamamos los constructos sociales. Y los constructos sociales pueden abarcar desde cuál es el significado de, por ejemplo, una categoría como autoridad o el significado de una categoría como xenofobia, cuándo la voy a aplicar, cómo la voy a aplicar, quién la aplica, en qué momento la aplica. Y dependiendo de quién la aplique y el momento en que sea aplicada, entonces va a tener un determinado impacto en una dirección o en otra. Tal vez, de repente puede que yo no sea del todo objetiva en ese sentido, tal vez seamos uno de los pueblos menos xenofóbicos de la Tierra. El Instituto del Genoma Humano de la Universidad de Panamá ya aclaró por completo cuál es nuestra composición genética. 38% para indígenas, 36% para poblaciones negras y 32% para poblaciones de ascendencia europea, en esa misma medida, ya que el 85% de nuestra población es población mestiza, ¿verdad? A medida que estamos siendo mezclados, estamos aceptando también. Yo tengo una tesis. Aceptando también a los que van llegando. Yo tengo una tesis, profesora, de los chinos llegaron por miles en todo el siglo XIX y XX y no afectaron la nacionalidad panameña, en lo absoluto. Igual las otras migraciones de europeos, negros del Caribe, ¿verdad? Y principalmente de las Antillas Menores y Jamaica, y tampoco afectaron la panameñidad. Entonces, eso me dice mucho de que otras personas hablan de que el constructo nacional nuestro es débil. Pero yo no diría que no, que es muy fuerte, porque resiste y es bien flexible, porque ha percibido todas estas migraciones a tal punto de que nosotros somos una nación totalmente mestiza, fuera del contexto de las naciones indígenas que están en su recaudo, pero acá en la constructo cultural nuestro
¿verdad? Somos totalmente mestizos. Y bien, yo siento de que se pueden percibir porque la afectación cultural, ese constructo cultural es nula. A ver, profesora, al respecto. Profesor, lo que pasa es que ahora usted me acaba de plantear, ¿verdad?, una situación y ya yo estaba resolviendo la otra, así que voy a procurar terminar de resolver la anterior y abordar esta nueva. ¿Cuándo hablamos de xenofobia? Hablamos de xenofobia, ¿verdad?, cuando, como dice la etimología de esta categoría, sentimos aversión, rechazo, y todo eso se manifiesta como odio, específicamente ¿a quiénes? Hacia los extranjeros. A lo largo de la historia, este problema de la xenofobia, ¿verdad?, ha sido visto o enfocado políticamente, aunque su origen sea siempre un problema de la base económica. ¿Qué quiero yo que tiene la población del otro territorio? ¿O qué quiere la población del otro territorio que me pertenece a mí? Un caso típico y claro lo tenemos, por ejemplo, en muchas naciones modernas de África, donde la modernidad es una especie de cascarón, porque cuando usted la penetra se da cuenta de que son todavía sociedades tribales, donde un vecino se mata con el otro o una tribu se mata con la otra por la posesión de tierra, que está entre las primeras causas, porque el hombre evolutivamente, nuestra especie es más que todo territorial. Pero en naciones como Panamá se utiliza de manera muy conveniente. Se utiliza de manera conveniente dependiendo de quién utiliza el concepto, en qué momento lo utiliza, para qué lo utiliza. Nosotros tuvimos, profesor, recuerde, por ejemplo, hace algunos añitos, no demasiados, una gran operación migratoria que se hizo con el propósito de recibir mano de obra, la mayor Crisol de razas. crisol de razas, ¿verdad? Y la población que fue sorprendida, porque realmente la población panameña como tal fue sorprendida por ese fenómeno, y cuando los pueblos son sorprendidos, los pueblos sienten que tambalea su cultura, y cuando un pueblo siente que su cultura y que sus valores fundamentales tambalean, entonces comienza a protestar. Pero si usted hace memoria, profesor, y trate de hacer memoria conmigo, ninguna protesta valió. El gimnasio Nuevo Panamá continuó, o el que ahora llaman Roberto Durán, continuó lleno de gente, llena además de su propia fe de que aquí estaban siendo bien recibidos. Claro, cada uno le pagó 1.000 y tantos de dólares. Generó ingreso al Estado, gobierno. También, Es que, profesor Chávez, mire, no podemos olvidar nunca, que todos esos problemas tienen de origen una base económica, no es un problema espiritual, no son problemas emocionales, no, son problemas originados desde la base económica. Cuando un industrial o cuando un accionista o cuando un inversionista, como se le llama ahora mixtificadamente, ¿verdad?, retóricamente, eufemísticamente, a un dueño de industria, le trae a usted 300 mineros chinos, bueno, la mayoría ya sabemos por qué vienen, porque incluso si no están mejor calificados, ellos van a trabajar por 1/3 del salario que recibirían los panameños, que además están afiliados a sindicatos. ¡Qué horror! Entonces, a eso me refiero cuando yo le digo, es circunstancial, y así es como tenemos que examinarlo, porque además sería muy injusto, profesor Chávez, que a toda nuestra población se le califique de que somos una población xenófoba. Mire, yo recuerdo, profesor Chávez, cuando llegaron los extracontinentales, una de las razones por las cuales las poblaciones de los lugares donde se abrieron los refugios comenzó a protestar era porque estas personas, ¿verdad?, hacían necesidades fisiológicas en la calle. O sea, el choque cultural es tan grande en ese momento que evidentemente tenía que provocar la protesta. Entonces, ¿cómo podemos acusar a un pueblo del interior de la República de que es un pueblo lleno de gente que practica la xenofobia? Sería injusto para ese pueblo del interior de la República, cuando además los panameños estamos entre la gente más cordial y que mejor recibe a la gente de otras partes del mundo. Aquí en la década de los 80 estuvieron
miles de cubanos que fueron conocidos como los Marielitos, y ellos estuvieron en un reducto que se les construyó en lo que era entonces todavía los territorios de la antigua zona del canal. Fue antes de la reversión total. Y nadie se quejó. Y la gente se asomaba solo por curiosidad, porque ellos no pudieron salir de allá. Ese era un problema de Cuba con Estados Unidos, al que Panamá se prestó como facilitador. A diferencia de las últimas grandes oleadas de población que entraron por Colombia, Enorme, ¿no? entraron por Colombia, invadieron Puerto Valdía, arrasaron con los recursos de la provincia de Darién, y aún así nuestra población darienita tuvo la nobleza y la gentileza de atenderlos cuando se enfermaron, de darle agua cuando tuvieron sed, de cobijarlos si traían un niño enfermo, e incluso tengo información de ayudarlos a enterrar un par de muertos que quedaron en el camino. Usted dijo algo muy interesante hace poco. Usted dijo, bueno, es que en Panamá siempre ha habido migración, y todos y absolutamente cada uno de los panameños tenemos algún extranjero en nuestra familia, y ese es el caso de mi abuelo, por ejemplo. Pero yo no recuerdo nunca que en mi familia, ni a mi abuela, ni a mis tías, ni a mis mayores, haberles escuchado hablar de que mi abuelo sufriera xenofobia por parte de los panameños. Al cabo del hay tiempo, un discurso político. al cabo del tiempo era un panameño más, pero hay un discurso perverso, profesor, un discurso malintencionado, un discurso además con propósitos y con fines muy específicos. Y no es un discurso que tiene un solo punto, es un doble discurso, y con esto quiero entrar al siguiente punto que usted tocó. El primer punto es, yo soy un padre irresponsable, yo no mantengo el orden en mi hogar, entonces yo voy a tratar también de sembrar el desorden dentro del mismo hogar. Mientras haya desorden, yo podré continuar haciendo lo que me da la gana, lo que yo quiero. Interesante. Y si tengo hijos pequeños, como es nuestra inocente ciudadanía, van a crecer convencidos de que todos los hombres son malos y de que ningún padre de familia sirve, porque esa es la atmósfera con la que yo los voy a hacer crecer, y esa es la atmósfera que se disemina alrededor de todo el país y de nuestra población. ¿Y cuál es el otro discurso que es peor y que es más triste y que es además sumamente peligroso? El artículo 72 de la Constitución Nacional de la República dice: la cultura nacional está compuesta y formada por la obra del hombre panameño a lo largo de todas las épocas. Pero nuestros estudiantes no se enteran de eso en la primaria y en la media, se enteran cuando llegan a la universidad de que sí tenemos una identidad, que era lo que usted planteaba hace poquito, de la cual nos quieren convencer que no tenemos. Bien, profesora, eso lo vamos a profundizar en el siguiente bloque, justo después del cambio. Café Universitario, un espacio para los profesores, donde la tecnología y la educación van de la mano, con el profesor Ernesto Botello. Todos los miércoles, accesa a nuestro canal de YouTube, Tecnoeduc 507, y disfruta de Café Universitario. Y esto se los comparto porque pedagogía y tecnología es exitosa y es imprescindible para elevar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes universitarios. Hasta la próxima. Estamos en el segundo bloque, profesora. Usted me ha hablado del problema de la nacionalidad y también nos ha hablado un poco del discurso malintencionado. Vamos a formular algunas opiniones al respecto y también vamos a llegar a algunas conclusiones para orientar a quienes nos ven y nos escuchan. ¿Cómo no, profesor Chávez? Mire, en principio retomar el asunto de la cultura nacional, porque nosotros tenemos una cultura propia, una cultura única, una cultura panameña, construida completamente por el hombre panameño a lo largo de las diferentes épocas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hacer lo que han hecho todas las culturas del mundo, hacer un poco como hacemos con el castellano actualmente en los tiempos modernos. ¿Qué hace el diccionario de la Real Academia cada cierta cantidad de tiempo? Captura
aprehende con H, acapara e incorpora a su base, ¿verdad?, lingüística nuevos términos, nuevas categorías e incluso las verbaliza. Desde el año 2009 uno puede decir yo chateo, tú chateas y él chatea. Nosotros chateamos, o sea, conjugar el verbo chatear. Es lo mismo que hemos hecho nosotros en ese proceso de construcción de nuestra identidad y nuestra cultura nacional. Nuestra comida italiana no es italiana, es comida panameña con lo que hemos tomado de lo italiano. Nuestra comida china no es comida china, es la construcción panameña que hemos hecho de la gastronomía china. Y eso se da a través de un proceso maravilloso que se llama integración. Conceptualmente la integración se concibe como la tendencia que tienen todas las partes de un sistema para interactuar, no de manera perfecta, pero sí lo más armónicamente posible entre sí. Esa es nuestra cultura. Y en nuestra cultura sí hay una base, y en eso se hubiese sentido muy complacido, por ejemplo, el libertador Simón Bolívar, porque él siempre habló de la patria grande. Yo sí pienso, por mis estudios, por mis lecturas y por inferencias de la mucha historia latinoamericana que me gozo en revisar continuamente, ¿verdad?, que en algún momento efectivamente vamos a ser una sola patria enriquecida, por supuesto, por las diferencias de todos, pero una sola patria en la que nosotros no estamos asimilando lo que nos traen, ni obligamos a quienes nos llegan a asimilar lo nuestro. De una manera casi natural vamos construyendo, hemos ido construyendo identidad, ya hemos construido panameñidad, y por eso se habla de que la cultura nacional, ¿verdad?, es la obra del hombre panameño a lo largo de las diferentes épocas, y eso incluye, profesor Chávez, recuerde, al hombre de la prehistoria de Panamá. Sí, por si aquellos que todavía tienen tendencia a creer que nuestra vida comenzó cuando llegaron los españoles, bueno, ya hoy les quitamos esa duda, ¿ok? La obra del hombre panameño a lo largo de las diferentes épocas. Conclusiones. Son tantas, profesor, que no sé si usted quiere puntualizar o... Bueno, yo primero pensaría recomendarle, ¿verdad?, a nuestro distinguido auditorio regresar a las bibliotecas o a las ciberbibliotecas y comenzar a revisar otra vez categorías y conceptos como xenofobia, y de ahí pasar a hacer el ejercicio intelectual, el ejercicio ideológico, odio al extranjero. Bueno, ¿quién es el extranjero? Es el otro. Y si ese otro es un otro, bueno, hay una otredad, quién soy yo y quién es el otro. Y aplicarnos eso para conocernos a nosotros mismos como país, como nación. De muchas maneras, yo de forma particular sí pienso que la patria es nuestro lugar en el mundo, pero no pienso en un lugar físico, sino cómo me gusta el estilo de vida a la panameña, cómo le gusta a los japoneses, a la japonesa, cómo le gusta a los argentinos, a la argentina. Pocos pueblos realmente no gustan de su estilo de vida de base, es decir, de eso que llamamos cultura. Nosotros los panameños sí, amamos demasiado la vida a la panameña. A veces yo sí tiendo a ser un poco arrogante porque a lo largo de nuestra historia yo digo que todos los que vienen terminan también siendo panameños, por enamorarse de lo nuestro, ¿verdad? Y termina gustándoles la vida a la panameña. Profesora, un poco para abonar en el tema y dotar a que nos escuchan y nos ven de una bibliografía, lo que usted ha esbozado me recuerda al pensamiento intercultural del cubano Freinet Betancur y también del ecuatoriano Bolívar Echeverría, que son de los, uno que ya en paz descanse, de los más granados del pensamiento latinoamericano actual, y a todos pues los invitamos a que lean a Betancur Freinet y a Bolívar Echeverría para que entiendan un poco de lo que la profesora Griselda le está explicando. Y no solo eso, profesor Chávez, tal vez un último llamado que yo haría y que consideraría de manera probable la conclusión más importante en este conversatorio que hemos tenido es cuando usted
encuentre al otro. Recuerde que el otro es usted mismo. Y como el otro es usted mismo, entonces tiene que reaccionar como le gustaría que lo hicieran con usted. En un mundo donde, al menos políticamente, lo que está de moda es la inclusión. Incluir al otro. Porque realmente cuando hablamos de divisiones políticas que usted y yo sabemos que son artificiales, entonces tenemos que brincar un poquito por encima de lo artificial y rescatar nuestra humanidad para saber que esa otredad del otro es la igualdad con nosotros mismos. Venga de adentro o venga de afuera. Por supuesto, al que viene a delinquir, hacia aplicarle sin mayor ambaje las leyes del país. Que el Estado juegue su papel y nosotros como seres humanos también, ¿no? Jugamos Haz el nuestro bien, papel. no mires a quién, dale la mano al caído. Totalmente. Entonces, con estas reflexiones, llegamos al final de Reescribiendo la Historia. No se pierdan nuestras próximas ediciones. Será hasta luego.